Buenas tardes a todos los que estáis entrando, que veo que estáis saludando por el chat. Y a Emilio, ante todo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y haber hecho ese hueco en tu agenda tan apretada. Y se me escucha, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues para quien no conozca a Emilio, su nombre completo es Emilio Carrillo Benito. Nació en Sevilla. Es economista, experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. En política también fue teniente de alcalde de la ciudad de Sevilla. En marzo del 2005 publicó su primer libro de conciencia, Los Códigos Ocultos. A día de hoy tiene más de 50 libros publicados. Y el 29 de noviembre, si no me equivoco, ¿no, Emilio? Del año 2010, sufriste un accidente que te hizo cruzar al otro lado. Eh, no obstante, tuviste una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que cambió tu vida en muchos aspectos. En la actualidad, entre otros, imparte clases en másteres en distintas universidades. Dirige y coordina la Academia de la Consciencia y Sociedad Distópica. Colabora con Ecocentro Televisión y gestiona el blog El Cielo y la Tierra, que cuenta con 9 millones de entradas directas. Sara pondrá en el grupo y en el chat la dirección del blog de Emilio. Pero sobre todo, para mí Emilio es un ser luminoso que en esta encarnación está dedicado en cuerpo y alma al servicio y ayuda del resurgir de la nueva tierra para que florezca una nueva humanidad y así traer el cielo a la tierra. Y ya termino con una frase de San Juan de la Cruz que le viene a Emilio como anillo al dedo. Ya no tengo oficio, pues solo en amar es mi ejercicio. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Para nosotros es una estrella luminosa que nos aporta mucho para el crecimiento y la evolución de los seres humanos en la Tierra en este momento tan difícil que estamos. Te agradecemos profundamente tu presencia, Emilio. Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir con todos vosotros, con todas vosotras. Eh, la verdad es que tengo mucho cariño a este amplio grupo de personas que nos encontramos aquí. También trae a mi memoria y a mi presencia lo que han sido encuentros físicos por tierras malagueñas, de la mano del Círculo Sierpe de Málaga, de la mano, por tanto, de muchos de vosotros y de muchas de vosotras, también de mi buen amigo Miguel, y permitirme que precisamente con ese recordatorio, y habida cuenta de que Miguel me lo informaba recientemente, tengo unas palabras de cariño a ese gran alma que encarnó en María Valencia, que ha desencarnado muy recientemente y que seguro que ya, yendo muy rápidamente, si es que no está ya en el plano de luz, pues nos va a acompañar en este encuentro. Así que, por mi parte, es un placer, lo vuelvo a decir, estar con vosotros y a vuestra disposición. Gracias, muchas gracias. Y también esperamos que este ser que está caído al otro plano también nos pueda escuchar aquí juntos y que recuerde que todos los seres que caminamos y buscamos la luz y el crecimiento estamos unidos más allá de las formas, los nombres, etcétera. Estamos con ella. Emilio, queríamos comenzar desde el inicio preguntándote cómo fue que entraste en contacto con las hadas y qué preparación recibiste para poder acceder a ese mundo, al mundo de Avalon. Pues encantado, encantado de compartir con vosotros esas experiencias que se focalizaron en un momento muy concreto, tanto desde el punto de vista temporal como desde el punto de vista geográfico. Todo lo que tiene que ver con el mundo de Avalon en general, para mí era un gran desconocido. Como ha recordado Teresa en su presentación, mi acercamiento, mi reacercamiento, por así decir, porque lo que fue mi infancia, lo que fue mi adolescencia y mi primera juventud, la espiritualidad tenía una presencia muy fuerte en mi vida. Pero por los avatares de la vida, como nos ha pasado a muchos, eso quedó relegado en un cajón.
A partir del año 2000, de febrero del año 2000, fue cuando la consciencia, la espiritualidad volvió a aparecer en mi vida. Eso produjo como primer fruto ese libro que recordaba Teresa, Los Códigos Ocultos, que fue publicado en marzo del 2005. Y 3 años después, en febrero del 2008, es cuando por primera vez yo tuve un conocimiento de causa directo, importante, potente, con todo lo que tiene que ver con el mundo de Ábalos. Concretamente fue febrero del año 2008 y la localización geográfica fue Galicia. Y en concreto el saliente, si había estado por aquellas tierras y habéis visitado lo que es el faro de San Vicente, perdón, del faro de Finisterre, ese saliente pedregoso que tiene el faro hacia el Océano Atlántico. Ahí fue la primera vez que yo empecé a tener conocimiento de lo que Avalon es y de lo que Avalon significa. Y fue debido a un encuentro, vamos a llamarlo así, que por mi parte no fue buscado. Sí fue buscado por los amigos y las amigas de Avalon. Y en ese pedregal de una tarde de febrero de Finisterre, fue cuando una persona que estaba a mi lado, con forma de mujer, tuvo una especie de transfiguración en forma de luz y para volver otra vez a recomponerse como una persona, entre comillas, normal. Y eso que sucedió a mi lado, que me hizo que lógicamente atendiera con mi vista a lo que allí estaba pasando, propició que se dirigiera a mí y me preguntara directamente si es que ninguna vez, si nunca antes se había visto lo que le sucede a un hada cuando el sol se pone al atardecer. A partir de ahí, esta persona se identificó como Nimue y me empezó a hablar del mundo de Avalon. Debido precisamente a ella, fue mi primera presencia, vamos a llamarle física, en el mundo de Avalon. Fue al día siguiente y fue de su mano. Y desde ese momento mantuve, lo sigo manteniendo, pero ya de un modo distinto, porque las prioridades en la vida, por lo que ha dicho Teresa precisamente, de poner cada uno su semilla en la configuración de la nueva humanidad, hacen que ahora mismo mis prioridades sean otras, pero durante el año 2008, 2009 y 2010, precisamente hasta ese momento en el que viví la ECM, la experiencia cercana a la muerte, que también ha recordado Teresa, en ese interregno, por tanto, de febrero del 2008 a noviembre del 2010, todo lo que tiene que ver con Avalon estuvo muy presente en mi vida. Los encuentros y las presencias en el mundo de Avalon, quitando aquellos primeros que fueron de una forma física, por así decirlo, fueron a través de viajes conscienciales, es decir, lo que es estar en silencio, lo que es estar en introspección, con respiración consciente en mi domicilio, y desde allí poderme transportar, poderme trasladar, poder viajar en conciencia a esos parajes de Avalon, con lo que fueron experiencias enormemente enriquecedoras, de las que aprendí muchísimo, y que no por casualidad, ni mucho menos, también en aquella época surgió una revista que tuvo tanto formato papel como formato electrónico, que tenía como título precisamente la revista Avalon, la revista Avalon. Y el director de la revista Avalon, con el que tenía una buena relación, me invitó a verter en esa revista lo que eran las experiencias que yo venía teniendo con relación al mundo de Avalon. Y eso dio lugar a una serie de textos que se fueron publicando mensualmente. En total fueron 13 textos que tenían todo como título general Las Crónicas de Avalon. Y en esas Crónicas de Avalon, durante 13 entregas, repito, tuve oportunidad de compartir de corazón todo lo que fueron mis vivencias, todo lo que fueron mis experiencias en ese maravilloso mundo. Con el paso del tiempo, porque la revista, yo con la experiencia cercana a la muerte, con aquel accidente, tardé mucho en recuperarme del impacto físico que tuvo en mí aquel accidente, y ya cuando volví otra vez a la actividad normal, vamos a llamarlo así, que fue en septiembre del 2011, la propia revista ya había desaparecido, es decir, lo que había sido esa ventana abierta al mundo de Avalon había desaparecido. Pero no obstante, pasado unos años, una editorial, la editorial Adalid, pues se brindó a publicar esas crónicas de Avalon, que yo había divulgado gracias a la revista y también al blog que habéis mencionado. Estaban publicadas esas crónicas en el blog, pero se ofreció la oportunidad de hacerlo en formato libro.
Y eso fue en la primavera del año 2016 y el libro como tal se llama Ojos Nuevos. Por tanto, tanto en las crónicas de Avalon que están en el blog que gestiono, como en las que aparecieron en la revista Avalon, como las que están recogidas en el libro Ojos Nuevos, pues están todas mis vivencias a las que, insisto, le estoy enormemente agradecido porque fueron vivencias extraordinarias, sin duda ninguna, merecen ese calificativo, le encajan perfectamente, pero a su vez fueron extremadamente humanas, por así decir, porque el mundo de Avalon es un mundo de una frecuencia vibracional superior a la que vivimos nosotros en nuestra cotidianidad, pero es también un mundo donde los que están allí, los hombres y mujeres que están allí, plasman plenamente la humanidad, entendiendo como humanidad lo que todos los maestros y maestras nos han venido a decir, es decir, la perfecta conjunción entre una apariencia perecedera y una esencia imperecedera. Lo que ocurre es que en Avalon la vida se desarrolla desde el mando consciente de la esencia imperecedera. Aquí, en el mundo en el que nosotros estamos, en la frecuencia vibracional en la que nos movemos, lo material, lo físico, el aferramiento al pequeño yo, tiene todavía demasiada presencia y es muy común que nuestra vida no se despliegue desde el mando consciente del ser que somos, sino con la identificación a nuestra personalidad, a nuestro yo físico, emocional y mental. En el mundo de Avalon lo que pasa es que los seres humanos, entre comillas, que allí viven, desde esa conjunción perfecta de lo perecedero y de lo imperecedero, de la apariencia y de la esencia que el ser humano constituye, viven desde la esencia, lo que hace que tanto su modelo social, su forma de contemplar la vida y la labor de servicio que realizan sea muy distinta a la que para nosotros forma parte de esta cotidianidad. Es lo que puedo compartir con vosotros como primera aproximación que tuve a ese mundo de Avalon. ¿Tú pasaste un portal o fue una proyección tuya o te llevaron? ¿Llegaste físicamente? ¿Cómo era tu densidad cuando estabas allí? La primera vez, las primeras veces fueron físicas en el sentido de que fundamentalmente fue en un parque a las afueras de Santiago de Compostela, una especie de, los que hayáis ido a Santiago quizás lo tengáis en vuestra memoria, es un parque desde el que se ve el conjunto de la ciudad y las primeras veces fue en ese parque por la mañana muy temprano, yo diría que a poco de amanecer. Estamos hablando del mes de febrero del año 2000. Febrero, evidentemente, en Galicia el invierno es largo y febrero es un mes absolutamente invernal. Y eran mañanas no solamente nubosas, sino con mucha niebla. Y lo que fueron mis experiencias es acompañado de Nimue, es entrar en esa niebla y al salir de la niebla estar en ese plano que nosotros denominamos Avalon. Y fue, por tanto, algo totalmente físico, es decir, estás andando, te metes andando en la niebla y al salir de la niebla estás físicamente igual, pero estás en otro sitio distinto. Posteriormente, como he compartido, la mayoría de mis experiencias ya no fueron de esta manera, sino que fueron a través de viajes conscienciales, en donde a través de la introspección, a través del encuentro interior, pues me proyectaba en lo que ellos mismos me enseñaron, que se denominan los viajes de conciencia, es decir, la posibilidad que tenemos de que nuestro cuerpo físico esté en un sitio, pero nuestra conciencia se pueda trasladar a un sitio distinto. En ese primer viaje, cuando llegaste con tu cuerpo físico, ¿notaste un cambio dentro de ti? ¿Una transformación, una percepción diferente a la del mundo de 3D? Todas, no solamente en aquellas primeras veces, Antonio, sino siempre, cada vez que he tenido ocasión de compartir en ese plano vibracional, sí, la frecuencia vibracional diferente se nota. Y yo diría que se nota de dos maneras fundamentales. Por un lado, se nota en el entorno. El entorno es como más brillante. Es como si la naturaleza, Avalon es una hermosa isla en medio del océano Atlántico, y es como si la naturaleza, lo que son las montañas que hay en Avalon, lo que son las grandes extensiones de manzanos, ¿no? Que donde viene el nombre que hay en Avalon, el cielo, el propio océano, tiene un resplandor, tiene una luz,
tiene una efervescencia que es superior a la que nosotros podemos ver aquí. Cuando yo leo actualmente los textos cristianos que nos hablan del surgimiento de la nueva humanidad a la que estamos llamados, a una nueva generación humana que será la que venga después de la actual, los textos cristianos son muy insistentes en que será una nueva humanidad en una tierra restaurada, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Percibo que esa tierra restaurada es esa tierra a la que yo hago mención cuando acabo de describir la naturaleza de Avalon. Más resplandeciente, con más fuerza, con más fulgor. Es como si los colores fueran más intensos. Y eso origina, para cualquiera que esté allí, origina como una mayor cercanía a la naturaleza. ¿No? Es como si la naturaleza que siempre nos está abrazando, allí la vida nos abrazara todavía con más intensidad, como para que no se nos pueda olvidar ese abrazo continuo que la vida nos va dando. Esa diría que es la primera manifestación, es decir, lo que percibimos en el entorno. Y después también es verdad, es que uno mismo se encuentra en una frecuencia vibracional distinta. Yo diría que al tratarse de una frecuencia vibracional más alta, porque Avalon es eso, es un plano vibracional superpuesto al nuestro. Ya está. Es decir, cuando se habla de ir a Avalon, si vamos desde esta dimensión en la que nos encontramos, si vamos desde el plano que nos encontramos, pues todos sabemos que tenemos que ir al sur de Inglaterra, a la parte de Cloudesbury, etcétera, etcétera. Pero Avalon está ahí, sí, ciertamente está ahí, pero está superpuesto. Es una frecuencia vibracional que está encima. Y al ser una frecuencia vibracional superpuesta, aunque ocupen el mismo espacio, es como si estuviera en una planta superior, con lo cual Avalon desarrolla su vida en esta planta y nosotros, si vamos a esa zona, es como si estuviéramos en la planta de abajo. Ciertamente, cuando uno va a esa zona de Inglaterra, podríamos decir que la interconexión con Avalon es más sencilla, porque lo tienes exactamente encima. Pero en cualquier caso, al tratarse de una frecuencia vibracional más alta, se puede realizar este tipo de viaje consciencial, que no es ya físico, sino que es en conciencia, y cuando uno está allí, tanto físicamente como en el viaje consciencial, lo que se encuentra a sí mismo es con una vibración mayor. Y esa vibración mayor lo que posibilita es como si nos pudiéramos quitar las mochilas que tenemos que nos aferran tanto a esta realidad material. Antes hablaba de la identificación con el pequeño yo, ¿verdad? Antes hablaba de la identificación con la personalidad. Yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo en este encuentro somos conscientes que nuestro verdadero ser no es esa personalidad, no es la apariencia, que nuestro verdadero ser no es el Emilio, no es el Antonio, no es la Teresa de turno. Nuestro verdadero ser es la esencia imperecedera que está encarnada en esa apariencia, ¿verdad? Pero aquí, en esta dinámica cotidiana, tenemos como muchos agarres todavía a esa presencia del pequeño yo. Allí yo diría que esos amarres se sueltan, o si no se sueltan del todo, están bastante más ligeros de los que tenemos aquí, con lo cual el poder percibir la esencia de lo que somos se hace más sencillo. También va junto que será así. Cuando hablamos de la nueva humanidad en una tierra restaurada, también percibo que será así. Es decir, que los que podamos disfrutar, estoy convencido que todos los que estamos aquí podamos disfrutar de esa nueva humanidad y en esa tierra restaurada también viviremos esto, que desde la conciencia de lo que somos, el vivir en esa conciencia y no tan agarrados al plano material y a lo que el pequeño yo significa, será más sencillo. Repito, es como si esos agarres, las cuerdas, los nudos, se aligeraran y fuera más sencillo vivir nuestra práctica de vida desde la esencia imperecedera que constituye nuestro verdadero ser. ¿Qué te contaron sobre el origen de las escuelas de magos Merlín y de las escuelas de las hadas? ¿Es una escuela? ¿Es una cultura muy antigua que ha existido siempre? ¿Qué es realmente Avalon? Bien, esa pregunta contiene varios temas que, estando interconectados, son distintos. Vamos a ir por partes. He compartido con vosotros y con vosotras que Avalon es un plano vibracional superpuesto sobre una zona concreta de esta tierra que nosotros conocemos en la vibración en la que conocemos.
Dicho esto, hay que decir también que Avalon no es el único sitio donde esto sucede, no es el único lugar. Es decir, hay otros puntos en la geografía planetaria, hay otros puntos geográficos donde sucede lo mismo, donde también hay planos vibracionales superpuestos de una mayor gradación, de una mayor frecuencia vibracional. De hecho, cuando las tradiciones nos hablan del mundo de Chámbala, cuando las tradiciones nos hablan del monte Sakta, cuando las tradiciones nos hablan de distintos lugares sagrados, por así decir, están haciendo referencia a esto fundamentalmente. Avalon, por tanto, eso es lo primero a poner de manifiesto, no es el único sitio donde se da esa superposición vibracional sobre la faz de la Tierra, tal como nosotros la conocemos. Dicho esto, hay que hacer también referencia a la configuración del mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos no solamente presenta esta singularidad de que en determinadas zonas hay realidades vibracionales superpuestas, sino que nuestro propio mundo tiene en sí distintos mundos. El ser humano, todavía demasiado aferrado al pequeño yo, vuelvo a referirme a lo mismo, todavía muy aferrado a lo material, todavía carente de presencia de su esencia, el ser humano de esta humanidad es un ser humano que limita su mirada a un mundo muy concreto, que es el mundo que podríamos llamar extraterreno. No extraterrestre, sino extraterreno. Extraterreno es lo que está encima de la Tierra. Ese es nuestro mundo, ¿verdad? Lo que está encima de la Tierra. Los seres humanos nos movemos por encima de la Tierra, hemos construido nuestra civilización por encima de la Tierra y nuestra mirada está muy, muy obcecada a ese sobre encima de la Tierra. Tenemos una mirada cerrada hacia lo extraterrestre, hacia lo que está fuera de la Tierra, y tampoco percibimos otros mundos que están en la propia Tierra. Y esos mundos que están en la propia Tierra, los que sabios y sabias han denominado el mundo intraterreno y el mundo intermedio. El mundo intraterreno y el mundo intermedio. El mundo intraterreno es el que está dentro de la Tierra. Si el extraterreno es donde se desarrolla la vida humana, el intraterreno es la vida que también tiene una presencia muy potente y que está dentro de la Tierra. Y donde, entre otras cosas, pues hay una forma de vida que son los seres intraterrenos, que yo diría que tienen también la misma vibración que lo que sucede en Avalon, es decir, los seres intraterrenos forman parte de una civilización que es semejante a lo que sería nuestra nueva humanidad. Es decir, cuando nosotros dejemos atrás esta generación humana, en palabras de Cristo Jesús, y accedamos a la nueva generación humana, esa nueva generación humana será similar a lo que ya es la vida de esos seres intraterrenos. Seres intraterrenos que también viven en ciudades, son un número mucho más reducido que los seres humanos, por supuesto, son un puñado de millones en todo el planeta y que históricamente han mantenido relaciones con los seres humanos, aunque esas relaciones lo han hecho cada vez más discretas y se reducen a círculos muy reducidos porque el ser humano, habida cuenta de la inconsciencia que nos caracteriza, pues responderíamos seguramente de forma violenta y de una forma posesiva con relación a estas formas de vida intraterrenas, de tal forma que los intraterrenos solamente mantienen contacto con algunos grupos muy reducidos en el planeta, algunos grupos en el contexto del lago Titicaca, de nativos del lago Titicaca, algunos puntos, algunos círculos en el ámbito del Tíbet. No es que hayan roto las relaciones con la humanidad, pero las tienen son muy selectivos. Yo creo que por motivos obvios de lo que pasaría si esta humanidad tuviera un conocimiento cierto de la existencia de ese plano intraterreno. Y junto con el plano extraterreno, donde se desarrolla la vida humana, y el plano intraterreno, donde se desarrolla la vida intraterrena, hay otro plano que es el mundo intermedio. El mundo intermedio, podríamos decir, coloquialmente hablando, amigos y amigas, que es el que tiene un pie hacia adentro y otro pie hacia afuera. Es decir, tiene un pie hacia lo intraterreno y otro pie hacia lo extraterreno. Y en ese mundo intermedio es el que está descrito por lo que nosotros llamamos mitos y leyendas. Es decir,
por los mitos y leyendas que nos hablan de todo el mundo de las hadas en particular, pero también de otros seres como los gnomos, por ejemplo. Todo eso que nos llega a través de leyendas realmente nos está dando una información cierta de ese mundo intermedio. Y es un mundo intermedio de una vida muy potente, de una vida también muy elevada desde el punto de vista de consciencia, y ese mundo intermedio tiene como lugares físicos donde hay una mayor presencia. Es decir, si nosotros como humanidad extraterrena miramos nuestro mundo, la presencia, la conexión, la interacción con ese mundo intermedio se da fundamentalmente donde nuestro mundo extraterreno tiene tres características. Tiene la característica de la vegetación, de la piedra y del agua. Ese mundo, insisto, intermedio, donde se configura como una forma de vida fundamental la vida de las hadas, que son muy distintas en su configuración física, en sus dones y sus talentos, aunque sean hadas, y esas hadas donde desarrollan su vida con un pie hacia afuera y un pie hacia adentro, es en estas zonas que nosotros vemos como llenas de vegetación, zonas de fuerte vegetación, zonas con agua, zonas fundamentalmente, por tanto, húmedas, y la presencia también de piedras. Y desde las distintas, los distintos planos superpuestos, Shambhala, Monte Shasta, Avalon, etcétera, que hay en el planeta, Avalon tiene la singularidad de ser el que mantiene una especial relación con el mundo intermedio. Eso es lo que diferencia lo que es la seña de identidad de Avalon con relación a otros planos superpuestos vibracionalmente, que tiene una especial conexión con el mundo intermedio. Y dentro del mundo intermedio tiene una especial conexión con el mundo de las hadas. Tanto es así que una labor fundamental que se realiza en Avalon, donde hay encarnadas, donde desarrollan su existencia hadas, vamos a decir así, que son maestras, una de las grandes labores que realizan es una labor de magisterio hacia todas las hadas del mundo. Es decir, las hadas del mundo pasan por Avalon, por decirlo de alguna manera, reciben una maestría, reciben un complemento a su propia esencia como hadas, reciben una formación, reciben un complemento para la mejor ejercitación, para la mejor práctica y el mejor compartir de sus dones y sus talentos, y eso es lo que se hace en el mundo de Avalon. Y concretamente lo que conocemos como el Tor, que lo que desde este plano, si visitamos aquella zona, lo que vemos es, vamos a decirlo así, una edificación derruida, ¿no? Donde está esa torre tan hermosa. En la realidad de Avalon, eso es un edificio compacto, un edificio enorme, que sí, sigue teniendo la torre como seña distintiva, pero no es un edificio derruido, es un gran edificio muy esplendoroso, y ahí es precisamente donde se desarrollan las formaciones de hadas. Es ahí donde está la residencia, por así decir, de la escuela de hadas. Cuéntanos sobre la historia de Merlín, Arturo, y la misión, ¿no?, que ha tenido para la humanidad. Y yo te preguntaría también, ¿y eso tiene relación con los druidas realmente? Explícanos tu experiencia. Bien, por lo que vengo compartiendo, el mundo de Avalon, como un mundo de una frecuencia vibracional superior, la presencia de algunos de nosotros, de cualquiera de los que estamos aquí, en ese plano, en el caso de que por lo que fuera estemos en ese plano, es una presencia que podríamos denominar pasajera, provisional. ¿Por qué? Porque no es nuestro plano. Ese no es nuestro plano de existencia. Sin embargo, hay gente que vive en Avalon. Hay hombres y mujeres que viven en Avalon. Y sí es su mundo, sí es su plano natural. Y eso se debe a que su frecuencia álmica es mayor que la nuestra. Dicho de una forma más directa todavía, su desarrollo consciencial, su desarrollo espiritual es mayor que el nuestro. Me gusta recordar que hablando del alma y hablando del desarrollo álmico, del desarrollo en autoconsciencia de nuestra alma, Jesús de Nazaret, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, nos pone la hermosa metáfora de la lámpara de aceite. Nos habla de que el alma viene a ser como una
lámpara de aceite que tenemos que ir llenando. Y cada experiencia humana es una oportunidad para ir cosechando a través de nuestras obras el aceite que podamos ir echando paulatinamente a la lámpara. Y cuanto más aceite tengamos en la lámpara, mayor es nuestro nivel de consciencia, mayor es nuestro nivel álmico. Pues bien, podríamos decir que el mundo de Avalon, los hombres y mujeres que allí viven, en ellos hay almas encarnadas que tienen muy alto el nivel de aceite. También aquí, por servicio, también en nuestro plano por servicio, hay almas con un alto nivel de aceite y están aquí por servicio. Y Avalon es un recinto, es un plano donde todos los que viven allí tienen esa característica de un nivel de aceite muy elevado y allí también realizan una labor de servicio. De otra manera, no es lo mismo, lógicamente, una gran alma que encarna aquí que una gran alma que está en Avalon y desde allí hace una labor de servicio. Tanto aquí como allí se hace una labor de servicio, pero allí esa labor de servicio tiene una connotaciones, quizás después podamos entrar en ello, que son distintas. Pero lo cierto es que los habitantes de Avalon tienen esa mayor frecuencia vibracional álmica, tienen ese mayor nivel de aceite álmico, lo que explica precisamente que el protagonismo de la esencia por encima de la apariencia, como antes compartía, sea mucho más potente. Dicho todo esto, ¿de dónde viene? Es decir, estos hombres y mujeres de un nivel de aceite muy alto en su lámpara, ¿de dónde vienen para haber desembocado en el mundo de Avalon? Vienen de este plano, vienen de nuestro plano, es decir, el nivel de aceite lo han ido adquiriendo en la experiencia humana y llegado un momento determinado de un alto nivel de aceite, su encarnación la empiezan a hacer no en el mundo humano, sino en el mundo de Avalon, al igual que sucede en esos otros sitios, Shambhala, etcétera, a los que hacía referencia anteriormente. Con lo que en Avalon sus residentes, vamos a llamarlo así, son almas encarnadas. Su configuración es humana, pero son almas con un nivel de desarrollo álmico mucho más potente que encarnan allí en lugar de encarnar aquí. Y allí han llegado, en su experiencia humana, han llegado de distintos sitios. Concretamente, el mundo druida, como tú señalas, Antonio, es importante porque hay sobre todo un personaje que es digno de recalcar porque es una piedra angular de Avalon, que es la figura de Merlín. Y Merlín es un gran druida. Y Merlín es un alma que está teniendo un proceso de encarnaciones. En su proceso de encarnación el nivel de aceite va aumentando y hay una encarnación concreta donde él alcanza tal nivel de conciencia, su nivel de aceite llega a tal punto que él vive la experiencia de Avalon y puede, y decide además, no solamente puede, sino que es una decisión voluntaria suya, de quedarse a residir en Avalon. Por tanto, el mundo druídico está muy presente porque en las costumbres de Avalon, en la forma de vida de Avalon, la cultura druídica ancestral está muy presente en cómo se vive el día a día, está muy presente en la alimentación que se lleva a cabo, está muy presente en la forma de relaciones humanas absolutamente maravillosas que hay entre ellos. Es decir, podríamos decir que la cultura druida impregna el mundo de Avalon y eso se debe fundamentalmente no solamente a la figura de Merlín, pero en gran parte a la figura de Merlín a la que he hecho referencia. Igualmente hay otras presencias, la figura de Morgana es una figura fundamental, importantísima, para mí la más importante en el mundo de Avalon, y Morgana es un alma que ha venido encarnando, que ha logrado ese nivel de aceite alto que estamos comentando y que lo que le aporta a Avalon fundamentalmente son los valores más potentes de la feminidad. Y hacen un contrapunto muy interesante, porque creo que todos somos conscientes que la sociedad humana en la que desarrollamos nuestro día a día es una sociedad donde lo femenino se ha invisibilizado, se ha perseguido, y eso ha hecho que en nuestro mundo, el mundo humano en el que desarrollamos nuestra vida, esté muy desbarajustado. No ya hacia lo masculino, porque no solamente a lo masculino, el problema es que cuando se pierde el equilibrio entre lo femenino y lo femenino se invisibiliza, lo femenino incluso se persigue, lo que sucede es que lo masculino también se pervierte. Lo
que queda de lo masculino sin el equilibrio con lo femenino, es algo que es como si se pudriera, por decirlo de alguna forma. Y ese pudrimiento de lo masculino, que ya no se puede llamar masculino, es lo que preside esta sociedad patriarcal, esta sociedad que persigue todo lo que es lo femenino, ya no solamente desde el punto de vista de la invisibilización de la mujer, sino lo que son los valores, lo que son los dones, las cualidades que lo femenino representa. Pues bien, Avalon hace como de contrapunto, porque el mundo de Avalon, lo femenino tiene una gran potencia. No significa que no tenga también una presencia lo masculino, porque si no se rompería el equilibrio, y el equilibrio se tiene en Avalon. Pero dentro de ese equilibrio podríamos decir que lo que más destella, lo que más refulge es precisamente lo femenino. Y esa presencia tan potente en Avalon de lo femenino tiene en Morgana su principal referente, aunque también, por supuesto, en otras muchas mujeres que desarrollan allí labores fundamentales, entre ellos hadas que tienen una configuración femenina que viven en ese mundo. Nimue, a la que hacía referencia anteriormente, Ilaín, Egraín, la reina de las tempestades, forman parte de ese mundo femenino que tiene una connotación a modo de hada y que residen, que tienen la presencia, tienen su lugar de vida en el mundo de Avalon. Y desde luego, cuando se tiene la oportunidad de percibir lo que es la fuerza de Morgana, Morgana es la sensibilidad y la autoridad personificadas a la vez. Es decir, cuando se ve a Morgana se está viendo la feminidad en su auténtica dimensión, porque es una mujer sabia, es una mujer potente de carácter, es una mujer con autoridad, y autoridad no significa la autoridad a la que nosotros llamamos autoridad. Nos tendríamos que ir a la etimología del término autoritas, y autoritas es la autoridad de la presencia, no la autoridad del cargo, no la autoridad del control o del dominio, sino la autoridad de la presencia. Y Morgana tiene la autoridad de la presencia. Alguien, es un ser que al estar delante tuya no tiene que abrir la boca, ya por su propia vibración tiene una presencia tal que da esa fragancia de autoridad que no asusta, no es una autoridad que imponga absolutamente nada, sino que es una autoridad simplemente que te enseña para ver que tienes delante a un ser que es sabio. Y esa autoridad va unida a una enorme sensibilidad. Todo lo que son los valores femeninos de intuición, de inspiración, de lucidez, de premonición, de sensibilidad, están enormemente presentes en Morgana y en general en todo el mundo de Avalon. Y yo diría que estos son los dos grandes pilares del mundo de Avalon que yo he conocido. Por lo menos del que yo he conocido. La presencia de Merlín con lo que aporta de la cultura druídica, y la presencia de Morgana con lo que aporta de una presencia femenina que tiene equilibrio con lo masculino, pero que en paralelo hace que refulja con mucha más potencia lo femenino. Y por fin, como tercer elemento, porque llevamos dos, ¿no? Llevamos la parte druida, llevamos la parte de hadas y femenina. Como tercer elemento también tiene una importancia significativa en Avalon el mundo cristiano, porque la tradición cristiana que llega al sur de Francia, fundamentalmente a través de María Magdalena, esa tradición del mensaje puro, el mensaje puro de Cristo Jesús, que se afinca en el sur de Francia, se extiende, se va extendiendo por las tierras galas, llega a la parte de la Bretaña francesa, y de la Bretaña francesa pasa a Inglaterra. Y al llegar a Inglaterra se asienta con mucha fuerza, tanto en lo que hoy conocemos como el sur de Inglaterra, como en el norte, que es la zona de Escocia. Y ahí hay almas encarnadas que tienen una gran evolución ligada a lo que es el cristianismo y ligada a lo que es el mensaje fidedigno y el mensaje puro de Cristo. Y esa presencia también está ahí. De hecho, la presencia, la influencia de Arturo tiene que ver con esto. Es decir, Arturo no viene ni del mundo druídico, ni viene del mundo femenino de hadas, sino que viene de una tradición cristiana muy potente, muy fiel a la práctica enseñada por Cristo Jesús, lo que posibilita esa elevación vibracional que finalmente desembocan como encarnación
en el mundo de Avalon. Así que cuando hablamos de Avalon estamos hablando de una realidad que se ha conformado por distintos caminos, aunque lógicamente en estos momentos configuran una unidad de vida, ¿no? Perfectamente en equilibrio y en armonía. Hablas de María Magdalena. Cuéntanos un poco más de la misión de María Magdalena en relación con el budismo, con Avalon, con todo el mundo, en ese momento que está surgiendo en las leyendas artúricas. Cuéntanos más. ¿Cuál es la misión realmente en ese momento del cristianismo y el cristianismo verdadero que nos llegó, el que vino realmente de Jesús, la relación con lo que fue el origen verdadero, sus hijos quizás, qué misión tuvieron y su presencia en Inglaterra y en Bien, Europa? ha habido una época en mi vida en la que yo le daba mucha importancia a lo que me he ido dando cuenta que es lo superficial cuando hablamos de María Magdalena. Con el paso del tiempo creo que he ido aprendiendo, que he ido profundizando, que he ido ahondando para poner en valor lo realmente importante de la figura de María Magdalena. Lo realmente importante, a mi modesto entender, ¿qué es? Primero, el darnos cuenta de que más allá del tipo de relación personal, que es lo que ya a mí personalmente me importa menos actualmente, más allá del tipo de relación personal que pudiera tener con Cristo Jesús, María Magdalena formó parte del núcleo más íntimo de sabiduría de Jesús de Nazaret. Eso es lo realmente significativo. Formó parte de su núcleo más íntimo, pero no me estoy refiriendo a la intimidad física, me estoy refiriendo a la intimidad de sabiduría. Y eso no es casual, eso se debe a que en María Magdalena estaba encarnada una gran alma. El hecho de que Cristo Jesús la elija como uno de sus discípulos preferidos y que la incluya en su núcleo más íntimo se debe a que Jesús percibe en ella el gran alma que está ahí encarnada. A partir de ahí, María Magdalena, tanto los evangelios oficiales como los apócrifos, ponen de manifiesto su potencia espiritual. Y hay un hecho que creo que es definitivo para entender la importancia entre todos los seguidores que tenía Jesús de Nazaret, que eran muchos, unos más cercanos, otros menos, pero para tener constancia de la enorme significación que tenía María Magdalena, para mí lo importante no es lo que nos dice el Evangelio apócrifo de Tomás. Bueno, que ahí está, para que lo leamos y para que cada uno saque las conclusiones que considere oportuno. En ese Evangelio apócrifo se nos dice que María Magdalena era la discípula preferida de Jesús y que la besaba en la boca. Eso es lo que nos encontramos en los evangelios apócrifos. Pero en los evangelios apócrifos y en los oficiales nos hallamos algo que para mí es mucho más importante. Y es que cuando se produce la resurrección de Jesús de Nazaret, cuando tras su fallecimiento por crucifixión, asesinado, el viernes aproximadamente a las 15 horas, cuando se produce su resurrección el domingo al amanecer, según el Evangelio al que vayamos, aparecen distintos personajes, es decir, los primeros discípulos que tienen contacto con el Jesús resucitado no son los mismos según nos vayamos a un Evangelio o a otro. Pero en todos está presente María Magdalena. Es la única integrante del círculo íntimo de Jesús que está descrita su presencia inmediatamente con Cristo Jesús resucitado. De hecho, hay un evangelio donde solamente María Magdalena es la que va al sepulcro de Jesús y es la que se da cuenta que el cuerpo no está en el sepulcro y es ella directamente la que entra en contacto con el cuerpo de resurrección de Jesús de Nazaret. En otros evangelios es María Magdalena acompañada de otras mujeres. Esto es muy curioso, porque desde luego María Magdalena sola o acompañada, pero si está acompañada es de otras mujeres. Para mí es un dato significativo que los primeros discípulos de Jesús que pueden constatar y pueden de alguna forma conectar con él tras la resurrección sean mujeres y en particular María Magdalena. Yo creo que este hecho pone de manifiesto la importancia, que ella sea la primera con la que contacta el Cristo resucitado. Creo que habla claramente de la significación, de la potencia espiritual que hay en María Magdalena. Y María Magdalena recibe un mensaje de servicio que es muy importante,
Creo que todos sabemos que cuando Jesús de Nazaret asciende a los cielos, según los evangelios oficiales, a los 40 días después de la resurrección, él le encomienda a sus discípulos que se esparzan por el mundo, que su mensaje lo divulguen lo más posible. Y María Magdalena, donde va a divulgar ese mensaje, es al extremo contrario del Mediterráneo, porque si nos ponemos en la Judea, en la Galilea de aquella época, el sur de Francia, lo podemos ver en el mapa, el sur de Francia está en el extremo contrario del Mediterráneo. Y allí es donde se va María Magdalena. Ese sitio no lo elige por casualidad, lo elige como una tierra donde ella tiene que divulgar el mensaje de Cristo y donde además hay una presencia judía, porque en el ámbito de Judá, Galilea, las confrontaciones contra los romanos son permanentes, históricamente son permanentes, y ha habido muchos judíos exiliados que se habían instalado, esto se sabe en términos históricos, que se habían instalado en el sur de Francia. Y María Magdalena lo que se va es a ese núcleo judío que hay en el sur de Francia. Y a partir de ahí yo me atrevería a decir que María Magdalena se convierte en el gran referente de la expansión del cristianismo. Aunque se habla mucho, y es perfecto que se hable de ello, ¿no?, de la labor de los otros discípulos, de sus cartas, etcétera, etcétera, pero la labor de María Magdalena es fundamental. Y entre la historia y la leyenda se nos dice que desarrolló una labor de evangelización, de lanzamiento del mensaje de Jesús durante 40 años, asentada fundamentalmente en el sur de Francia. Y desde el sur de Francia es desde donde se fue extendiendo el mensaje auténtico del cristianismo hacia, como decía antes, el resto de lo que hoy llamamos Francia, el resto de la Galia, la zona de Bretaña y de la Bretaña francesa hacia la Gran Bretaña, hacia la isla y hacia el sur de Inglaterra y a partir de ahí hasta llegar a Escocia. Y en esa labor hay también otros discípulos, otros seguidores de Jesús que acompañan a María Magdalena y que se encargan de realizar toda esta labor de divulgación. Pero la gran maestra, por así decir, el gran referente fue María Magdalena. Y el momento exacto en el que la tradición que va llegando a Inglaterra lo hace fundamentalmente bajo la orientación de María Magdalena, lo hace José de Arimatea, otro personaje muy importante en la vida de Jesús, otro de sus discípulos más cercanos, y es José de Arimatea el que toma la misión de expandir el cristianismo hasta llegar a Escocia. Pues bien, ese cristianismo que se va asentando en la Galia y se va asentando en la Bretaña, tanto en la francesa como en la inglesa, ese cristianismo fue capaz de mantener su pureza, mientras que el cristianismo, tanto del ámbito del norte de África, del ámbito del lado asiático oriental de Judea, Galilea y el del propio, en definitiva, Imperio Romano, ese cristianismo se fue de alguna forma pervirtiendo. Yo creo que todos somos conscientes que a partir del momento en el que el cristianismo va siendo absorbido por el poder, primero fue el famoso concilio de Nicea, llevado a cabo por Constantino, después fue la declaración a finales del siglo IV, la declaración del cristianismo por parte de Teodosio como religión de Estado. Todo eso hace que ese cristianismo, su mensaje original, se vaya contaminando. Yo creo que es la mejor forma, para no hacer ningún comentario hiriente, es la mejor forma de definirlo. Se fue contaminando. Y esa contaminación llegó a su punto culminante en el siglo VI. En el siglo VI hay unos nuevos concilios que suceden al de Nicea, que es donde al cristianismo se le vacía en gran parte de su contenido. Por ejemplo, uno de los grandes pilares del cristianismo original fue el gran Orígenes. Orígenes fue un cristiano, un maestro cristiano espectacular, director de la Biblioteca de Alejandría. Tenemos muchos datos acerca de su biografía. Nos ha llegado su obra maestra, que son los Principios, una obra espiritual descomunal. Pues bien, como muestra de ese vaciamiento, todas las aportaciones de Orígenes en el siglo VI, en distintos concilios, fueron prohibidas en el ámbito del cristianismo. Por ejemplo, la reencarnación, porque el cristianismo hasta ese momento, dentro del entendimiento cristiano, la reencarnación estaba presente. La reencarnación está en la obra de Orígenes, por ejemplo, como los primeros padres de la
Iglesia. Y todo eso queda ya totalmente como contaminado en el año 500 y algo, en el siglo VI. Y es precisamente ahí, es precisamente en ese momento en el que el cristianismo, vamos a llamarle mediterráneo, sufre esa contaminación y llega a un punto culminante de contaminación donde el cristianismo accede al mundo de Ávalo, fundamentalmente a través de la figura de Arturo y también de la figura de José de Arimatea. Y no es casualidad, es decir, es precisamente en ese momento en donde la contaminación está llegando a un punto culminante en el contexto de lo que ha sido el Imperio Romano, es donde el cristianismo, el puro, el cristianismo original, el cristianismo que se mantiene fiel al verdadero mensaje de Jesús, por decirlo de alguna forma, encuentra un sitio como de resguardo, un sitio como para estar atesorado y desde allí seguir influyendo en el mundo, que es la zona de Ávalo. Así que esa relación entre Ávalo y el cristianismo es muy potente. Por tanto, Antonio. Tú sabes, ellas te hablaron si por acaso en aquella época ellos tuvieron contacto físico con Ávalo o directo con ellos, me refiero a María Magdalena, José de Arimatea, todos los que llegaron allí con el nuevo cristianismo, ¿sabes? María Magdalena no lo creo, Antonio. Vamos, por lo menos no tengo nada que me permita hablar de esa relación, no lo creo. María Magdalena, como he compartido, fue la impulsora del mensaje cristiano que permitió su extensión hasta llegar a lo que hoy conocemos como la zona de Ávalo. Pero fueron generaciones siguientes las que tuvieron esa conexión con el mundo de Ávalo. Ni siquiera José de Arimatea. Podríamos decir que María Magdalena, más metida en el ámbito de Francia, José de Arimatea, más metido en el ámbito de lo que hoy llamamos Inglaterra, pusieron los pilares, pero ellos directamente no tengo yo ningún dato de que hubieran tenido una conexión directa con el mundo de Avalon. Fueron otros cristianos posteriores que habían mantenido la llama encendida, enseñada, ¿no?, por la maestría de María Magdalena, los que tuvieron esa conexión. Tú nos hablabas de esa pureza del cristianismo, que quizás eso tiene que ver con la pureza también de Avalon y con la obra de servicio de Avalon actualmente a la tierra. Quizás lo que nos gustaría que nos contaras es esto ahora. Esa relación de pureza entre Avalon, el cristianismo y la obra de servicio que ellos están haciendo ahora para la tierra y cómo ellos plantean este momento de transformación planetaria, los caminos que la humanidad puede seguir. Ciertamente, todo lo que es Avalon actualmente está absolutamente centrado en colaborar con la evolución consciencial de la Madre Tierra. Y al estar absolutamente volcado en la evolución consciencial de la Madre Tierra, está también absolutamente centrado en la evolución en conciencia de la humanidad. Pero fijaros lo que estoy compartiendo. Para el mundo de Avalon, su centro básico de atención es la Madre Tierra. Ellos saben que la Madre Tierra es un ser vivo y que ese ser vivo tiene una conciencia planetaria. Saben que esa conciencia planetaria ha evolucionado enormemente y saben que esa conciencia planetaria en su propia evolución va a dar un paso para transformarse en esa tierra restaurada en la que nos habla con claridad el cristianismo. Y esto es lo que ellos tienen como gran centro de atención: colaborar, apoyar, acompañar a la Madre Tierra en esa elevación vibracional en la que se encuentra inmersa. Para que aquí lo podamos entender, creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la resonancia Schumann, ¿verdad? La resonancia Schumann es una forma de medir la frecuencia vibracional de la Tierra. Y según la resonancia Schumann y también a través de otras fuentes, la Madre Tierra ha ido aumentando su frecuencia vibracional. Y aumentar la frecuencia vibracional, para que lo podamos entender, significa que la Madre Tierra, su conciencia, sería como un vaso de agua. Y ese vaso de agua se va llenando, gota a gota, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Habrá un momento en el que habrá una gota que desborde el vaso. Claro, para que haya una gota que desborde el vaso, antes ha habido que llenar el vaso, si no, esa gota no desbordaría el vaso. Pero también es verdad que habrá una gota que será la que desborde el vaso.
lo que nosotros llamamos la configuración de la nueva humanidad en la tierra restaurada, esa nueva tierra se producirá cuando haya una gota más en la evolución en conciencia de la madre tierra que produce que el vaso se desborde. Eso es lo que en términos del cristianismo se conoce como la parusía. La parusía está relacionada con varias cosas, pero entre ellas, además, se describe de una forma muy, muy potente en los textos cristianos, porque nos dicen que el momento del surgimiento de la nueva humanidad en la tierra restaurada, dice que lo que veremos será como un gran rayo de luz que irá de oriente a occidente y que veremos que los astros se mueven en el cielo. Si lo reflexionamos, cuando hablamos, y lo sabemos hoy por la ciencia, cuando hay un salto vibracional, lo que se produce es una especie de gran ráfaga de luz. Se corresponde con ese rayo, ese gran rayo que veremos que irá de oriente a occidente. Y también, estando aquí, si esta realidad vibracional se trastoca, lo que yo percibo hacia afuera es que todo se mueve. No significa que el sol o que la luna o que las estrellas se estén moviendo realmente, pero yo aquí, que estoy experimentando ese cambio vibracional, sí veo que todo se está moviendo en mi entorno, con lo cual encaja también con esta parte de la descripción de la parusía que se hace en los textos cristianos. Entonces, la madre tierra va evolucionando vibracionalmente y hay un momento determinado donde habrá ya una gota que desborda el vaso para que se produzca ese salto vibracional que hará también posible lo que en el cristianismo se denomina el corte o el cortamiento. Eso que nos enseña Jesús de Nazaret en el capítulo 24 del Evangelio de Mateos, cuando nos dice: dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Esto que dicho así, nuestra mente quizás no sabe cómo entenderlo. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de un cambio vibracional, es fácil de entender. Es decir, en el momento en el que la Tierra dé con esa gota que desborda el vaso, produzca esa parusía, produzca ese cambio vibracional, en esa nueva Tierra restaurada solamente podrán estar los seres humanos, es decir, las almas encarnadas en seres humanos, que tengan un cierto nivel de aceite. No se pide que tengan el aceite de la lámpara lleno, pero sí un mínimo de aceite. Podríamos decir, de broma, pero que si la lámpara de aceite tiene 10 litros, pues tenemos que tener 5. No se nos pide que tengamos 8, 9 ni 10, pero sí que estemos en el nivel 5 o en el nivel 6. De modo y manera que aquellas almas encarnadas en seres humanos que tengan el nivel 5 o el nivel 6 seguirán en la tierra restaurada. Están en esta tierra y seguirán en la tierra restaurada porque su frecuencia vibracional es apta, tiene sintonía por su nivel de conciencia, por su nivel de aceite, tiene sintonía con la de la nueva tierra, con la de la tierra restaurada. En cambio, aquellas almas encarnadas en seres humanos, aquellas personas en definitiva que no tengan el nivel mínimo requerido, no pueden estar en esa tierra restaurada. De la misma forma que ahora en Avalon pueden residir quienes pueden residir, los que tienen sintonía vibracional con ese plano de una frecuencia mayor. Podríamos decir que lo que se produce en ese momento es que toda la Tierra adquiere la frecuencia vibracional de Avalon. La frecuencia vibracional que ahora solo está en determinados puntos superpuestas de la Tierra, en ese momento será la frecuencia vibracional que llenará la Tierra entera. Y a partir de ahí solamente podrán estar en ella las almas que tengan ese nivel mínimo de aceite, que es lo que se describe en los textos cristianos como el corte o cortamiento. A partir de ahí, en el mundo de Avalon, esto que yo estoy aquí resumiendo se conoce perfectamente. Nadie sabe ni el día ni la hora, es decir, el momento en el que esa gota de agua hará que se rebose el vaso, el momento en el que se producirá el cortamiento y se producirá la parusía, el momento en el que aparecerá la nueva generación humana. Jesús de Nazaret fue categórico. Nadie sabe ni el día ni la hora. No os canséis buscando días y horas porque no lo vais a encontrar, pero estar atentos a las señales. Y en el mundo de Avalon están muy atentos a las señales. Y estando atentos a las señales, saben que la Tierra está en un alto grado evolutivo y que la propia conciencia humana ya hay una parte importante
de la humanidad, yo no me atrevo a decir porcentajes, pero hay una parte importante de la humanidad que ya está en condiciones de pasar ese corte y de vivir en esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y esto es lo que se tiene en cuenta en Avalon, y acompañan, como acabo de compartir, su centro de atención es acompañar a la Madre Tierra. ¿Y cómo acompañan a la Madre Tierra? Con su presencia vibracional. Es decir, fundamentalmente a través de las hadas, lo que se está haciendo actualmente es presencia vibracional. Son seres de una vibración más alta que saben dónde tienen que estar para acompañar a la Tierra en el proceso vibracional de elevación que está viviendo. La Tierra tiene muchas interferencias, como todos sabemos. Actualmente esta sociedad distópica en la que estamos, esta sociedad que no apoya lo evolutivo, sino que más bien está intentando retener, ¿no? Desde que los que manejan el sistema, intentando retener este proceso, están contaminando por completo a la Madre Tierra, no solamente desde el punto de vista de lo que llamamos hasta ahora contaminación, sino fundamentalmente a través de los campos electromagnéticos y todo lo que tiene que ver con la enorme cantidad de satélites, ¿no?, que se están colocando en torno a la Madre Tierra, que la están como rodeando, ¿no?, y que lanzan como si fueran dardos, ¿no?, sus frecuencias vibracionales hacia los millones de estaciones bases que se están colocando sobre la faz de la Tierra. Eso es como si de alguna forma se quisiera encorsetar, se quisiera enredar a la Tierra para dificultar su elevación vibracional del modo que vengo comentando. Pues bien, el mundo de Avalon tiene una importancia inmensa en hacer una presencia que haga que esta red que se intenta montar en torno a la Madre Tierra no tenga los impactos, no tenga la influencia que quizás los que están teniendo la red pretenden. Y esto es fundamental. Y podemos decir, bueno, y con relación a la humanidad no están haciendo nada. Bueno, vamos a ver, con relación a la humanidad están haciendo lo fundamental, que es ayudar a la tierra restaurada, porque ese va a ser el factor dinámico que va a posibilitar el cambio vibracional. Pero en paralelo también hay una parte del mundo de Avalon que sí tiene una relación con el mundo terrestre. Y esa relación con el mundo terrestre es una relación muy discreta, de conexión con determinados círculos, de conexión con determinados grupos, a los que fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, por lo menos por la información que yo tengo, son círculos y grupos de mujeres, fundamentalmente, aunque no solo, y en esa labor lo que se está haciendo es esto mismo que estamos aquí compartiendo se está extendiendo no a través de los grandes medios de comunicación, sino en el boca a oído a personas, fundamentalmente mujeres, aunque no solamente mujeres. Esto se está extendiendo para que seamos conscientes de la importancia del momento que estamos viviendo y que seamos conscientes también, por supuesto, de la necesidad de una práctica de vida que nos posibilite tener a cada uno el nivel de aceite para ser semilla y poder participar en la nueva humanidad. Y finalmente, como complemento, uniendo a todo lo que he venido compartiendo, es importante también lo que antes lo mencionaba, tengo que volver a ello, que aquí, en estos estadios en los que estamos de avance hacia este cambio, hacia una nueva generación humana, el equilibrio masculino-femenino vaya adquiriendo una mayor presencia. Y de hecho el mundo de Avalon es ahí donde tiene otro de sus grandes componentes de influencia. He hablado de su relación con la Madre Tierra, he hablado de, vamos a decir así, sus enseñanzas hacia determinados grupos de personas, e igualmente la tercera pata fundamental de servicio es colaborar a que lo femenino salga de su invisibilidad, que lo femenino vaya adquiriendo protagonismo, y ese protagonismo no es como supremacía sobre lo masculino, sino como equilibrio hacia lo masculino. Y ahí la labor de Arturo, curiosamente, está siendo importante, claro, porque muchas veces cuando hablamos de darle protagonismo, de darle su sitio a lo femenino, pensamos en mujeres. Pero es que para darle su sitio a lo femenino es muy importante que los hombres pongamos en valor nuestra parte femenina. No solamente que las mujeres se hagan potentes y tengan su sitio, ¿no? También es necesario que los hombres pongamos en valor nuestro lado femenino. Lo femenino está en el hombre y está en la mujer. Y también el lado femenino masculino tiene que ser puesto en valor.
Y a esa es la labor fundamentalmente que dirige Arturo. El personaje de Arturo es un personaje que, por lo que yo sé, actualmente no está en Avalon, está encarnado en la Tierra, y todas las influencias de Avalon, desde el punto de vista de Arturo y los que prestan servicio con Arturo, es colaborar para que los hombres, me incluyo entre ellos, potenciemos nuestro lado femenino, es decir, las cualidades propias de la feminidad, que como antes compartía, se les suele meter en el cajón desastre de la sensibilidad, pero no solamente la sensibilidad, por supuesto que es la ternura, que en estos momentos es algo revolucionario, no hay algo más revolucionario en el mundo actualmente que la ternura para vivir todo lo que estamos viviendo. Tiene que ver con la puesta en valor de la inspiración, de la intuición, de la lucidez, de la premonición y de mirar la vida con una mirada mucho más compasiva, una mirada mucho más abierta, una mirada mucho más cariñosa, una mirada mucho más de madre, en qué es lo que se necesita precisamente en estos momentos de nacimiento de algo nuevo, porque estamos asistiendo, también se puede expresar así, a un parto, ¿no? El parto de la nueva humanidad en una tierra restaurada. Emilio, ya te he hecho todas las preguntas. ¿Quieres tú compartir algo más? Me parece importantísimo lo concreto que has dicho, ¿no? De lo que podemos hacer ahora nosotros. Todo esto me parece muy importante. Con respecto a elevar la frecuencia para ayudar a la Tierra, a la Madre Tierra, si quieres aportar algo más, es mi última pregunta. Bien, pues encantado, Antonio, de aportar algo más. Ciertamente soy consciente de que lo que he compartido para nuestras mentes es mucha información, por decirlo de alguna manera. Y no solamente mucha información, sino que puede ser una información muy sorpresiva, muy sorprendente, ¿no? Y tenemos muchos sistemas de creencia que rechazan de algún modo esta información. Yo creo que lo que estamos aquí compartiendo es importante que haya después una reflexión por cada uno. No se trata bajo ningún concepto de creer lo que yo digo, por favor, para nada, para nada. Lo que estoy compartiendo con vosotros os lo hago llegar como hipótesis para vuestra consideración, pasarlo por vuestro sentido común, pasarlo por vuestro discernimiento. Lo que integréis, bienvenido sea. Lo que tiréis a la papelera, pues será lo que corresponde, pero creo que es una información que merece una reflexión, como hipótesis para la consideración, pero merece una reflexión. Y ciertamente, Antonio, esa reflexión, ya para terminar, nos lleva a lo más importante. Esta información no está ahí para que nos divertamos, nos entretengamos. Esto no es algo que se nos da para ya suficiente entretenimiento, suficiente distracción y tonta hay en este mundo. No, se nos da para que tomemos conciencia y aumentemos nuestro compromiso con nosotros mismos y, por tanto, nuestra responsabilidad en conciencia. Toda esta información que está ahí, esa información es algo que en lo que integremos lo debemos destilar para que tenga efectos prácticos en nuestra vida, porque si no, no sirve de nada, porque esto no va de pasar un rato entretenido o distraído, esto va de algo mucho más serio. Esta información es importante para transformarnos a nosotros mismos en semillas de la nueva humanidad. Y el ser semilla de la nueva humanidad no es otra cosa que una práctica de vida cotidiana que no tenga que ver con los paradigmas de la actual y vieja ya generación humana, sino de la nueva generación humana. Esta generación humana que está ya en sus estertores, esta generación humana que parece obvio que ya no da más de sí, está como anquilosada. Solamente miremos por donde miremos, es capaz de producir dolor y sufrimiento y mucha distopía. Esta generación humana está anclada en el aferramiento al pequeño yo, por tanto al ego, a partir de ahí en el egoísmo, en el egotismo, en el egocentrismo, en el materialismo, en una distracción lela, en un entretenimiento tonto, en un enganche a la pantalla sin tener capacidad de mirar más allá de la apariencia y percibir la esencia, en un alejamiento entre los seres humanos a través del mundo virtual y del mundo artificial, y un alejamiento de la naturaleza y de la reverencia hacia la naturaleza, hacia la vida y hacia la madre tierra. Esto es lo que se está cayendo
todo esto es lo que se está cayendo, todo lo que es la ignorancia, la invisibilización de lo femenino en el sentido que estamos compartiendo, todo esto es lo que se está cayendo y lo que nosotros tenemos que hacer es construir lo nuevo. Y esa construcción de lo nuevo es vivir en nuestra cotidianidad, en la medida de lo posible y de instante en instante en los nuevos valores. En los nuevos valores de la compasión, del amor, de la solidaridad, del respeto, de la empatía, de la ternura, de la sensibilidad, de la mano tendida, del sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. De eso es de lo que se trata. Entonces, toda esta información, como otras muchas, ¿no?, que actualmente recorren el planeta y tenemos a nuestra disposición los seres humanos, tenemos que destilarla, tenemos que integrarla, destilarla y llevarla a nuestra práctica de vida. Que no es que nos convirtamos en supermanes o en supermujeres, no se trata de eso, se trata de que como seres humanos tomemos más conciencia y en nuestro día a día, repito, intentemos ser nuestra mejor versión. Y a partir de ahí, pues poner nuestro grano de arena a incrementar el aceite de nuestra lámpara, pero también poner nuestro grano de arena al aumento de la conciencia humana y de la conciencia planetaria. En eso estamos y eso es lo que humildemente yo me convoco a mí mismo y también, si me lo permitís, os convoco a todos vosotros y a todas vosotras. Nosotros estamos también en esa y yo creo que has dicho varias palabras súper importantes: compromiso, responsabilidad con la tierra y la práctica, que ahora nos toca a nosotros reflexionar y buscar los caminos. Estamos ahí en esa, por eso queríamos escucharte y que nos compartieras tu experiencia, tus vivencias, tu estudio, que es grandioso. Te agradezco profundamente que hayas estado aquí con nosotros. Estamos contentos de ver la sintonía y todas tus ideas tan lúcidas y tan bellas. Muchas gracias. Te agradecemos profundamente. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigos y amigas. Nos gustaría en otro momento, cuando sea posible, no sabemos cuándo, ya veremos, si podríamos en otro momento continuar. Ya cuando veas nos lo dices. Buscamos la fecha para el nuevo curso, por supuesto que sí. Sí, gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.